Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Muchas gracias por también haber pensado en mí, haber pensado que yo podía acompañar este hermoso proceso que habéis iniciado en la red de crear una comunidad de gente interesada en reflexionar sobre qué es eso de educar para la vida en diferentes contextos, desde distintas miradas. Para mí es apasionante el proyecto, me ha parecido maravillosamente bien organizado, un experimento que ojalá dure, un experimento en el que me siento muy honrado de formar parte de él. Y, y así que estoy muy agradecido y muy también contento de poder compartir con vosotros estos minutos, ¿no? Eh, yo le he puesto a mi charla un título que tiene que ver con las cosas que ha dicho Guillermo y que de alguna manera voy a estar bordeándolas todo el tiempo, pero que tiene su propia especificidad. Le he puesto a aprender con otros y vivir entre prototipos. Entonces voy a dedicar una parte de mi charla a hablar qué es eso de aprender con otros, qué fuentes de inspiración me parece a mí en este momento interesantes tomar en consideración. Y luego en la segunda parte voy a hablar de qué es eso de vivir con prototipos, que de alguna manera me obliga también a explicarles qué es eso de los prototipos, que es algo a lo que yo he dedicado mucho tiempo en la última década al menos. Pero antes déjenme que presente los motivos de mi charla, que presente qué es lo que realmente me ha inspirado para venir aquí hoy ante ustedes y con ese título, ¿no? Y es inevitable pensar en la pandemia. Hay una cosa que realmente no... Y está muy bien que aprovechemos la ocasión para intentar aprender, ¿no? Y lo que creo, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que este proyecto que hemos tenido que improvisar, consistente en escolarizar el hogar, ha sido un perfecto fracaso, un fracaso maravilloso, un fracaso del que hemos aprendido mucho y del que tendremos que aprender mucho más. Hemos descubierto algo que sabíamos, pero ahora tenemos una nitidez distinta a la que teníamos antes. Hemos descubierto que el aula tiene que ver más con la vida que con la información, que hay un sinfín de proyectos pedagógicos que intentan normalizar la vida en el aula, llenarla de contenidos, llenarla de pautas canónicas, con exámenes incluidos, preparar a los chavales para el futuro, para que sean adultos, y de pronto, ahora que durante la pandemia hemos cancelado el aula y hemos intentado escolarizar el hogar, hemos visto que eso no era pertinente. Hemos visto que estábamos habitando una gran impostura, que eso que ocurre en el aula, ocurren muchas más cosas que lo que tiene que ver con transmitir contenidos, que lo que tiene que ver con transmitir información. Hemos descubierto que hay una relación estrecha e íntima entre la vida y el aula y que esta voluntad que muchos pedagogos, que muchos directores de colegios, que incluso algunos profes han querido construir una frontera estricta entre el dentro y el fuera del aula, no va a funcionar. Que en realidad también creo que se nos ha hecho muy presente que gran parte de las cosas que ocurren en el aula no caben en el currículum. Y eso ahora es muy importante que aprovechemos, ahora que todavía tenemos la memoria fresca, ahora que todavía podemos dialogar entre nosotros, pero también con los estudiantes acerca de lo que han vivido, de cómo lo han experimentado, qué es lo que podemos aprender. Creo que estaría muy bien que aprovecháramos esa oportunidad. Creo que hemos descubierto que hay un exceso de planificación. Cuando
los profes se empeñaban en dar los contenidos y tenían que tener los chavales a los padres al lado y se desconectaban y no funcionaba la red. Nos hemos dado cuenta que hemos quizá empleado demasiado tiempo en organizar la vida de los chavales en el colegio y hemos reflexionado poco sobre todas esas dimensiones de la vida escolar que son invisibles, que no caben en el organigrama, que están fuera de eso sobre lo que examinamos a los profes para que consigan una plaza y acreditarles como profesores. Hay mucho que descubrir en el aula que sigue estando ahí pendiente de que pongamos la debida atención en esa parte. Hay muchas cosas que he leído, que todas hemos leído durante estos largos meses, y hay una que a mí me ha impactado mucho y que quería ahora traer aquí a colación. Es un texto de Carlos Scliar llamado Pedagogía de la Diferencia, escrito en 2019, que me ha impactado particularmente por un concepto que él desarrolla con generosidad. Aprender hacia los costados, nos dice. Dice que tenemos que aprender hacia los costados. De alguna manera es una invitación a que no estemos permanentemente obligando, estimulando a nuestros hijos, a nuestros chavales, a que miren siempre de frente, que estén siempre orientados hacia el futuro, que siempre estén pensando en lo que es útil, en lo que es práctico, en lo que es funcional, y que algunas veces hagamos que detengan la mirada, que miren a sus costados, que se detengan en los detalles, que vean que es todo ese contexto que les rodea y que interactúen con los otros, que aprendan hacia los costados. Que aprendan a apreciar la diferencia que somos, la diferencia del mundo al que pertenecemos, y que eso lo convierta no en una distracción, sino en una fuente permanente e inspiradora de aprendizajes. Aprender a vivir con la diferencia, aprender a amar la diferencia, la discrepancia, la diversidad. Creo que estas dos reflexiones iniciales, las dos motivadas por la pandemia, me llevan a construir una charla, como les decía al comienzo, dividida en dos partes. La primera quiero hablar de qué es eso de aprender con los otros. Eso de aprender con los otros tiene una razón de ser obvia que no necesita grandes explicaciones. Nadie lo sabe todo, no lo sabemos todo, y de alguna manera entonces la realidad se nos presenta como ambigua, como confusa, como incomprensible, y esto de alguna manera, dado que siempre nos faltan conocimientos y nos faltan recursos, nos invita, nos anima, nos estimula a unirnos a otros para sumar capacidades y entre todos ser capaces de entender lo que pasa y también lo que nos pasa. Aprender con otros entonces parece algo absolutamente imprescindible, lo vemos todo el tiempo, no importa a qué parte de nuestro entorno nos dirijamos. Aprender o vivir entre prototipos, que es la segunda parte. Eh, eh, es un hecho que la realidad no se da por asignaturas, la realidad no se da por facultades, la realidad se da en su totalidad, pero que la formación que recibimos a lo largo de la vida tiende a especializarse, lo cual implica que nuestro acercamiento a la realidad parte de un sesgo que es productivo, que es funcional, pero no deja de ser una perspectiva limitada. Y por tanto, en la medida en la que queramos tener una acercamiento más cabal, un acercamiento más completo del mundo que habitamos, necesitaremos también aprender con otros, ensamblar miradas diferentes que a veces no entendemos, pero que necesitamos que sean complementarias. Y esto nos pone delante de un problema que conocemos de hace tiempo, pero que aún todo el tiempo necesitamos seguir insistiendo. Nuestros saberes solo pueden ser tentativos, aproximados, incompletos, mejorables. Y todo esto es importante porque nos pone delante de uno de los problemas de los que yo quiero tratar hoy aquí. Nuestros saberes, tenemos que admitir la condición de
experimentación como el locus mismo donde ocurre el conocimiento. No hacemos experimentos para verificar, para comprobar lo que ya sabemos, sino es justo al contrario. Hacemos experimentos porque solo haciendo experimentos podemos aprender. Pero esto significa entonces que tenemos que hacernos tolerantes a la incertidumbre. Esto significa entonces que tenemos que renunciar a esto de tener ideas muy firmes, muy acabadas, muy cerradas, y aprender a ver en lo abierto una potencia que nos lleva hacia los otros. Y por tanto, aprender con prototipos de alguna manera es también, nos obliga a aprender con otros. Pero déjenme que desarrolle estas dos ideas en los próximos minutos con algo más de detalle. Quiero comenzar con esta primera parte, aprender con otros. Y quiero referirme a tres fuentes de inspiración que a lo largo de mi vida me han ayudado a entender qué significa eso de acercarme a los demás y desde qué puntos de vista creo que en estos tiempos de pandemia todavía merece la pena considerar que la formación, la educación no puede ser individual, no puede ser transmitir información, no podemos dejarla en manos exclusivamente de pedagogos. Necesitamos algo más. Me voy a inspirar en tres casos, en tres culturas, en tres fuentes de inspiración particularmente atractivas para mí. Una tiene que ver con la cultura maker o la cultura hacker. Y me remito a los años 60 del siglo pasado, cuando surge todo un movimiento gigantesco por todos los países, en ambos lados del Atlántico, tanto al norte como al sur, de gente que empieza a reclamar mayor autonomía, mayor capacidad de autosuficiencia. Es una especie de reacción al nacimiento del primer capitalismo consumista, gentes que se rebelan contra el canon, gentes que se rebelan contra una educación que ven a través de la universidad y del colegio demasiado elitista, demasiado desconectada de la realidad que vivimos, que abogan por una cultura libre, que da origen a todo esto que llamamos el mayo del 68, pero que también en la cultura francesa, pero que en otros lugares se llamó indie, la cultura indie, que defendía esta necesidad de ser, de la autogestión, esta necesidad de ser más autoeficientes, menos dependientes de un canon, de unas normas estrictas, que nos llevó a hacer defensas muy contundentes de lo que de la cultura do it yourself, hazlo tú mismo, que pronto se transformó en todo un movimiento que desembocó en lo del do it with others, hazlo con otros, ¿no? Y que sabemos que tiene sus, digamos, instituciones canónicas en donde todo esto se precipitó y logró producir inmensas novedades que hoy son tópicas obligados en cualquier acercamiento a la cultura contemporánea, como son todo lo que sucedió en la cultura de garaje, donde por un lado se hicieron desarrollos espectaculares en torno a la cultura hacker, y por otro lado también, y a veces conectadas entre sí, nace todo eso que está vinculado al desarrollo del rock and roll, que está vinculado al desarrollo de la cultura punk, que está vinculado un poco más tarde a la cultura de los videojuegos. Todo eso son culturas underground que nacen extramuros, más allá de las fronteras de la academia y de las instituciones del saber canónico e institucionalizado, y que sin embargo dan origen a poderosísimos negocios, a poderosísimas empresas que de alguna manera hoy dominan grandes segmentos de la cultura y de la economía que habitamos. Así que la parte menos vinculada al mundo de los negocios y más vinculada al mundo de lo que llamamos cultural, creo que a mi juicio quien mejor lo ha descrito Richard Sennett en esta obra maravillosa, El artesano, que también creo que es muy pertinente mencionar aquí,
Y él ahí reivindica la figura de estas personas vinculadas a la cultura local, a la cultura manual, a la cultura de lo vecinal, a la cultura de la proximidad y muy comprometidas con la idea del trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho como una ética, un estilo de vida, una forma de estar en el mundo. Una forma de manifestar, de expresar un compromiso con tu entorno, de vincularte a unos valores que hagan la vida, la relación entre nosotros más hospitalaria, más convivial, más llevadera. Quería también pasar a la segunda fuente de inspiración, lo que podríamos llamar la cultura de campo. La cultura que nace fuera de los laboratorios, fuera de las instituciones canónicas, fuera de las universidades, fuera de los colegios. Y ahí me gusta mucho presentarla siempre a partir de un dictum, de un eslogan en el que yo creo mucho y que me encanta rememorar siempre que tengo oportunidad. Aquello que invita a los estudiantes, invita a las personas que se acercan a nuestros proyectos a decirles: si quieres conocer algo, atrévete a cambiarlo, atrévete a convertirlo en algo mejor. Y esto es interesante porque, claro, esta cultura que recibimos en el colegio, en la universidad, es una cultura demasiado abstracta, con frecuencia demasiado alejada de la realidad, donde siempre se dan las condiciones óptimas para que ocurran los efectos que producen las causas que nosotros consideramos canónicas. Pero cuando estamos en la calle, cuando estamos en la urbe, cuando hacemos investigación de campo, nos damos cuenta de que las cosas no funcionan, que el mundo va a su bola, que las variables que consideramos canónicas dejan de serlo, que todo es aproximado, que todo es tentativo, que con frecuencia fallan, que los datos no están dentro de la campana de Gauss, que todo ahí es problemático, es complejo, es difícil, merece ser interpretado. Que la realidad es testaruda, es terca, que se revela, que no se deja domesticar con facilidad, ni por los sociólogos, ni por los físicos, ni por los químicos, ni por los biólogos, ni por los antropólogos. No se deja. Y esto, que siempre dentro de la academia puede ser visto como un enorme obstáculo, pues no necesariamente tiene por qué serlo. Ya Kant nos enseñó a interpretar adecuadamente el sentimiento de un pájaro que va volando y lamenta la resistencia que le plantea el aire para seguir volando. Y nos cuenta Kant es que el pájaro no sabe que solo vuela porque hay resistencia. Se apoya en el aire, es por el aire, por la resistencia que le plantea el aire, es por lo que los pájaros pueden volar. Y esto es interesante porque es justo de lo que estamos hablando, es esa resistencia testaruda que plantea la realidad la que nos puede hacer entender algo mejor dónde estamos y cuál es el entorno que habitamos. Hay muchos autores que podría citar para ayudarnos a avanzar en esta línea, pero a mí el que más me gusta de todos es Edwin Hutchins, que publica en 1995 un libro maravilloso que recomiendo con entusiasmo, Cognition in the Wild, donde él se pone delante y quiere de situaciones extremas y se pregunta a sí mismo cómo conocen aquellas personas que están embarcadas en situaciones catastróficas, extremas, donde el medio en el que quieren trabajar está en movimiento, es dinámico, no está parado como sí ocurre en los laboratorios, sino que todo está cambiando, está en movimiento. Y se pone delante de muchos casos. El que más me gusta a mí explicar es el caso en el que la tripulación de un buque se encuentra en medio de una enorme tormenta, donde el ruido ensordecedor, el movimiento gigantesco del barco impide una correcta comunicación entre los diferentes tripulantes. Y entonces, en la tarea de los encargados de hacer que el barco no se hunda,
más que saber con precisión lo que tienen que hacer, porque nunca lo saben, porque el mar va a su bola, el mar lleva su propio ritmo, es impredecible. Lo que hacen los distintos tripulantes es intentar minimizar los errores del compañero que ven tomar decisiones delante de la inminente catástrofe, en medio de la tormenta. Entonces, cuando un marinero ve a su compañero tomar una decisión incorrecta, en vez de regañarle, en vez de hacerle una crítica, corrige la decisión siguiente que va a tomar, toma aquella decisión que minimiza los efectos negativos de la decisión incorrecta que tomó el compañero. Y así es como entonces, de alguna manera, ensamblan todos sus conocimientos, improvisan sobre la marcha y logran que el buque no se hunda. Así que les estoy aquí entonces invitando a que consideren que esta normalmente visión demasiado optimista que tenemos de la crítica no siempre es la mejor manera de producir conocimiento en contextos catastróficos, en contextos de crisis, en contextos de tormenta, como dice Capchi. Ahí lo que sí funciona es ser experimentales, es adaptar nuestro conocimiento a las circunstancias, es intentar que los errores de quien está a nuestro lado tengan efectos mínimos. Por tanto, no se trata de saber mucho y de aplicar con precisión el protocolo que te enseñaron en la escuela, sino se trata de entrar en una relación con los otros que nos permita corregir nuestras conductas para adaptarlas mejor a la situación que estamos viviendo de una manera improvisada, lo cual probablemente producirá errores, pero esos errores los puede corregir mi compañero que sabe cómo intervenir en esa situación para que el barco no se hunda. Así que paso de esto que he llamado la cultura de campo a esta otra, la cultura amateur. Esa es la tercera fuente de inspiración que me gustaría compartir con ustedes. Yo tengo hacia los amateurs pues una admiración muy, muy grande. Yo pienso que el mundo es una producción amateur. Piensen ustedes en hace 100 años cuando el número de ciudadanos de este planeta que alguna vez había conocido a un arquitecto, a un abogado, a un médico, era un porcentaje de población ridículamente pequeño. Y entonces, ¿qué pasaba? No pasaba nada. La gente, sin ese tipo de expertos, logró resolver sus conflictos de habitabilidad, de salud y de entendimiento con los vecinos. De manera que, aun cuando yo crea que los expertos son muy importantes en el mundo que vivimos, no son necesariamente los más importantes. El mundo, a mi juicio, es una producción amateur en la que todos tenemos algo que hacer, en la que todos tenemos un papel, pero déjenme entonces ustedes un minuto que me pare con ellos un poco. ¿Por qué la figura del amateur en este momento que vivimos es una figura que tiene... que recordamos con cierta melancolía? Pues me parece obvio, porque quienes estamos en la empresa del conocimiento, en particular por la gente que está en las universidades, que está en centros de investigación, lamenta mucho los excesos de burocratización, lamenta mucho todo el enorme trabajo que dedicamos a justificar nuestra obra, a lograr eso que llaman el impacto, y de alguna manera sentimos con melancolía la pérdida de aquello que nos llevó a la ciencia, que nos llevó al conocimiento, que era la curiosidad, que era el amor al conocimiento por el conocimiento mismo, que era entrar a espacios donde el conocimiento se nos daba abierto y no de una manera competitiva, donde la gente no estaba allí para hacer carrera, donde la gente no estaba allí para hacer méritos, donde de alguna manera todos estábamos en la empresa del conocimiento, ya sea por amor al conocimiento mismo, ya sea por amor a los demás. Éramos militantes de movimientos
que defendían el medio ambiente, que defendían la salud comunitaria, que defendían la educación para todos, que defendían la igualdad. Estábamos ahí por amor a los demás o por amor al propio conocimiento. De pronto entramos a estas estructuras cognitivas, desde luego imprescindibles, desde luego importantísimas, pero estamos atrapados con frecuencia en tareas que son más burocráticas que otra cosa. Así que la figura del amateur, de alguna manera, rememora, trae a colación, contiene una promesa, la promesa de ese conocimiento otra vez libre, otra vez colaborativo, otra vez abierto, otra vez vinculado al placer, vinculado al gozo, vinculado a la fiesta, vinculado a nuestra capacidad de disfrutar con lo que hacemos y no de sufrir por lo que estamos haciendo. A mí me parece que esas tres fuentes de inspiración, lo que he llamado la cultura maker, lo que he llamado la cultura de campo y la cultura amateur, tienen en este momento mucho que ver con la etapa histórica que vivimos y me han servido para construir esta primera parte de la charla que me lleva a la segunda, en donde quería hablarles de qué es eso de vivir con prototipos, ¿no? Y quería aquí traer a colación algo que dije en la introducción. Cuando el mundo se nos da en su totalidad y queremos comprenderlo, nos enfrentamos al desafío de crear grupos muy heterogéneos que sean capaces de dialogar entre sí, de reunir todos esos fragmentos y de producir un conocimiento que se parezca lo más posible a lo que nos pasa. ¿Pero qué significa apostar por colectivos heterogéneos, como sucede en momentos críticos y como sucede, por ejemplo, con los movimientos sociales, donde quienes están involucrados en alguna actividad que reclama derechos, que reclama un mundo más justo, que reclama un mundo mejor gestionado, pues puede uno juntarse con gentes que vienen de mundos muy diferentes. Y pueden gentes que vienen de mundos muy diferentes producir conocimiento. Si estuviéramos en la academia, siempre dentro de la academia diríamos que no. Porque ¿cómo se constituyen los grupos en la academia? En términos generales, se considera que un grupo es tanto más eficiente, tanto más operativo, tanto más funcional, cuanto más homogéneo sean los que lo forman, los que lo conforman. Se trata de grupos que en términos generales todos tienen el mismo tipo de lecturas, todos vienen de las mismas tradiciones, publican en el mismo tipo de revistas, van al mismo tipo de congresos, manejan el mismo tipo de conceptos y a eso le llamamos ser operativo, ser funcional, ser productivo. Pero en la vida no va así, la vida se configura alrededor de colectivos muy heterogéneos. Pensar desde la heterogeneidad implica estar abierto a dos posibilidades que no siempre son frecuentes en la academia y que con frecuencia están incluso vetadas. Estar abiertos a todo, cualquier tema, no importa cuál tema, y a todos. Estar abierto a cualquier persona que se nos quiera sumar. Pero esto crea problemas de comunicación evidentes. Esto implica que tenemos, antes que nada, constituirnos como una comunidad de aprendizaje. Tenemos que crear un lenguaje común que permita la comunicación entre nosotros, porque de otra manera aquello sería un constructo babélico donde es imposible interactuar, donde es imposible intercambiar información entre nosotros. Crear un lenguaje común implica algo muy sencillo de decir y muy difícil de lograr. Implica dejarse afectar, afectar y dejarse afectar por los otros. Y aquí, entonces, en la tarea del conocer aparecen los afectos, aparecen los cuidados. Los afectos como una potencia cognitiva. Sin esa capacidad de afectar y dejarnos afectar, es imposible crear un lenguaje común, es imposible hacer que una comunidad de aprendizaje sea operativa, es imposible entonces que sea eficiente una comunidad formada por personas muy heterogéneas. De manera que estoy haciendo una reivindicación de la cultura abierta.
comprometerse con prototipos es lo mismo que comprometerse con la cultura abierta. Y paso a la siguiente condición, cultura situada. No solamente los prototipos forman parte de la cultura de lo abierto, sino que también forman parte de la cultura situada. Y para explicarlo, quiero contrastar la noción proyecto con la noción prototipo. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es eso que hacemos generalmente en la academia, pero también con frecuencia en las empresas, que tiene que ver con diseñar algo para hacerlo mañana, cuando tengamos dinero, cuando tengamos tiempo, cuando tengamos aliados, cuando tengamos inspiración. Mientras que un prototipo es eso que diseñamos aquí, ahora, los que estamos, con lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Y hacerlo así implica que nuestra producción va a ser imperfecta, va a ser inacabada, va a ser una producción tentativa, provisional, y aceptamos que todas esas condiciones de provisionalidad, lejos de ser una carencia, es parte de una abundancia, es parte de una cultura de la abundancia, porque implica que el objeto está abierto a la posibilidad de que vengan otros a sumar sus capacidades, sus conocimientos y a mejorarlo. De manera que un prototipo no solamente es algo que moviliza saberes, sino que también moviliza cuerpos, moviliza comunidades. Se podría también decir de otra manera, un prototipo no es un grupo el que crea el prototipo, sino que es el prototipo el que crea el grupo. Porque para poder crearlo, primero tiene que construir un lenguaje común, primero tiene que constituirse como una comunidad. De manera que entonces estoy hablando de conocimientos situados, conocimientos vinculados a un colectivo, a un grupo, a un territorio, a un espacio. Estoy hablando de un tipo de conocimiento que es inalienable, porque en el momento en el que ese conocimiento se separa de la comunidad que lo produce, el conocimiento desaparece. Y eso también me parece una característica bien significativa sobre la que merece la pena reflexionar. Y por fin la tercera característica desde la cual yo me asomo a esta noción de prototipos tiene que ver con la naturaleza experimental del prototipo. En un prototipo, ya lo he dicho de varias maneras, pero lo voy a volver a decir de una manera diferente, con otras palabras. No solamente somos pares, todos iguales, sino que también somos partes, y eso nos obliga a tener una capacidad para granularizar los proyectos y descomponerlos en partes de manera que todos los presentes tengan no solo una opinión que dar acerca de lo que estamos haciendo, sino también algo que hacer para desarrollarlo. Somos pares, todos iguales, pero también deberíamos ser partes en la producción. Y esto implica que el objeto sobre el que estamos trabajando se expone a la mirada cruzada de diferentes sensibilidades, de diferentes formas de abordarlo. Y le llamo experimental porque el prototipo de alguna manera es una representación de ese objeto que nos representa a todos por igual. Representarnos a todos por igual, que implica, por tanto, el contraste de distintos puntos de vista, que implica, por tanto, ser una capacidad para incorporar a todos los presentes al desarrollo, significa que no apostamos por el prototipo, por el objeto que sea más verdadero, sino por el que sea más convivial, por aquel que es capaz de vincularnos unos a otros, por aquel que es capaz de consolidarnos como comunidad. Y hasta aquí quería llegar. Este es un poco el contenido de las cosas que traía para compartir con ustedes. Antes, sin embargo, de terminar, quería
quería proponerles a modo de conclusión 3 ideas principales, ¿no? La primera, que ya he mencionado, pero que quería recordar. La primera es esta idea de aprender hacia los costados, ¿no? De aprender con otros, de aprender de la diferencia, de convertir la diferencia en un activo, en un valor, en el motor mismo de nuestra forma de aprender. La segunda idea que quería insistir en ella y recordar en este momento ya final es aquella de que para entender algo hay que intentar cambiarlo para hacerlo algo mejor. Y quería entonces volver a recordar el error que cometen los pájaros que lamentan la resistencia del aire. Sin esa resistencia no habría vuelo, no podrían volar. Se apoyan, igual que los aviones, en la resistencia del aire para poder estar ahí arriba. Y la tercera idea que quería recoger es esto de que aprender con prototipos significa acercarse a los objetos para conseguir una manera de nombrarlos, una manera de habitarlos, una manera de incorporarlos a nuestras vidas que nos represente a todos por igual. Y esto es la manera en la que los humanos, que están generalmente alejados de experimentaciones costosas, de instrumentos que implican costes y mantenimientos muy costosos, los humanos llamamos a experimentar a esta habilidad que tenemos para contrastar diferentes puntos de vista, para ver las cosas de diferentes maneras y al final lograr una manera de decirlo, una manera de nombrar eso que estamos viendo, con un lenguaje que nos representa a todos por igual. Esto para mí es experimental y es siempre una condición abierta, porque la llegada de un nuevo actor implica probablemente rectificar algunos de los términos que hemos utilizado para describir ese mundo que habitamos, al que queremos pertenecer. Y nada más, hasta aquí he llegado. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier comentario que quieran a continuación hacer. Muchas gracias por la atención. Antonio, muchísimas gracias. Me provocas una serie de cosas que me gustaría comentarte porque al final coincidimos en muchas cosas, ¿no? Muy bien. Una de esas, pero fíjate tu charla a dónde me estaba llevando. En Colombia, en Bogotá, Sí. yo he venido trabajando hace rato como la ciudad, entendiendo la ciudad, entendiendo que no hay una ciudad, sino miles de ciudades, pero al mismo tiempo me hacías pensar en lo que llamamos aquí los barrios de autoconstrucción, que sorprendentemente era casi lo que estabas describiendo como un proceso colectivo en donde no se necesitan arquitectos ni diseñadores de calle, nada de este tipo de cosas. Hay muchos barrios que son de autoconstrucción donde lo que hace posible, ¿sí? La existencia del barrio es el trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo es un proceso de suma de conocimientos o de pequeñas experiencias individuales que al unirse hacen posible que eso exista. Fíjate que yo no sé si estoy equivocado con la idea que estabas planteando, pero hice una cartografía en un barrio. Nosotros trabajamos mucho la cartografía como una herramienta clave para construir conocimiento con las comunidades. Lo hemos hecho en muchísimas partes y hemos hecho exposiciones de cartografías, ¿sí? La cartografía sirve en gran parte para eso. Lo que llamamos nosotros cartografía social ampliada. Ya es cartografía social, cultural, política, ya no se podría hablar solo de cartografía social. Entonces te quería preguntar un poco compartir este hecho, ¿sí? Que se viene sucediendo en medio de la ineficacia del Estado para responder por los derechos. ¿Sí? Muchísimas veces en muchas comunidades hay acueducto comunitario, hay procesos que se construyen de esa manera o sistemas económicos en microespacios que los hacen autosuficientes.
Eso te quería comentar y te quería pedir como una, una especie de ampliación del concepto de prototipo, ¿vale? Ajá. Creo que ese concepto es clave. eh, Me parece que es eje de esto que estamos hablando, que lo había escuchado, pero de otra manera. ¿Sí me Ajá. entiendes? Entonces Sí. te quería que pedirte ese favor, que me ampliaras eso y después darle la, la palabra a otras personas eh, que están en la sala. Pues sí, muchas gracias, Guillermo. Que algo que has entendido es perfectamente, maravillosamente, has ampliado, de hecho, la charla. Me siento muy comprendido con tus palabras y, en efecto, lo que acabo de decir tiene mucho que ver con la autoconstrucción, que hace solamente 3, 4 años era una cosa que decíamos los radicales y gente como muy crítica y gente como medio peligrosa, pero ahora que la medalla Pritzker se le dio, que es el premio Nobel de Arquitectura, este arquitecto chileno, que en este momento no recuerdo su nombre, justo por haber desarrollado esta idea de autoconstrucción y haber implementado barrios en Chile que se basan en esta idea de autoconstrucción, donde la gente resuelve sus problemas en base a sus necesidades y no recibe una casa acabada, sino un proyecto de casa que va creciendo conforme van creciendo también sus necesidades. Por supuesto, yo también he trabajado mucho la idea de mapa, no tanto basada en geoposicionamiento, pero sí en la idea de mapear conflictos, mapear comunidades, mapear problemas, mapear la diversidad que somos, ¿no? Para recoger la diversidad que somos y con ella luego tratar de saber si podemos hacer algo con eso. Y eso hay pues algunas herramientas que yo he utilizado mucho de mapeo, que las llamamos, y que ayudan mucho a que esa diversidad que somos, lejos de ser imaginada como una fuente de conflicto, lejos de ser imaginada como una Babel ingestionable, nosotros la convertimos en algo, en un punto de partida a partir del cual hacer cosas con colectivos heterogéneos. Y me gusta mucho que me hayas preguntado por la idea de prototipo. Yo todo esto que sé lo aprendí en una institución madrileña que se llamaba, ya no existe, Media Lab Prado, donde nos tomamos muy en serio esto de prototipar. Y claro, no es una palabra que nosotros nos hayamos inventado, no es una palabra pero sí es una palabra que nosotros de alguna manera hemos resignificado, ¿no? Y prototipar es eso que hacemos cuando le damos forma a una idea. Cuando convertimos una cosa abstracta, una cosa que no sabemos bien para qué sirve, la convertimos en algo concreto, en algo aplicable, en algo realizable, en algo construible con las manos, cuando materializamos las ideas. Ahora, ¿qué significa eso de darle forma a una idea? Nosotros, cuando hablábamos de prototipar, siempre hablábamos de una tarea que era colectiva, que era, ¿por qué? Porque debía incorporar diferentes sensibilidades, porque no todo el mundo ve el mundo de la misma manera. Y por tanto, un prototipo solo es aplicable cuando es capaz de congregar, de reunir, de ensamblar diferentes puntos de vista, diferentes sensibilidades o, si quieres, diferentes intereses, ¿no? Eso era una idea. La otra idea es que tenía que ser experimental. Obviamente, nunca a la primera nos va a salir nada. Experimental quiere decir que le perdemos el miedo a fracasar, que damos por hecho que lo importante no está en el resultado, sino en el proceso. Yo alguna vez definí el procomún como una forma de infraestructurar los cuidados sin descuidar los resultados, ¿no? Es un juego de palabras, pero es un juego de palabras que quiere darle importancia a las dos dimensiones de la acción humana. Por un lado, inaugurar procesos que permitan, en este caso, como estoy diciendo, ensamblar mundos, perspectivas, miradas, intereses diferentes de la realidad en la construcción de algo compartido, lo cual implica
admitir que cuando nos ponemos a prototipar importa poco, muy poco, lo que nos une o lo que nos separa. Lo único que importa es saber qué es lo que podemos hacer juntos. Cuando entramos a una sesión de prototipado somos muy distintos y salimos tan distintos como entramos. Los gordos salen gordos y los de derechas salen de derechas y las mujeres siguen siendo mujeres, pero hemos hecho algo juntos. Hemos hecho algo juntos. Y ese algo que hemos hecho juntos nos constituye como una comunidad. Porque hemos aprendido que hay cosas que podemos hacer a pesar de nuestras diferencias, que son respetables y que justamente es por esas diferencias por lo que hemos hecho el prototipo. Decía que era experimental, abierto, y ahora quería agregar algo obvio, afectivo, ¿no? Es un ejercicio en el que es absolutamente imprescindible, como he explicado hace un ratito, que afectemos y nos dejemos afectar por los otros. No estamos ahí para ver quién tiene razón, quién lo dice mejor, quién tiene una habilidad retórica más desarrollada, tiene más hábito de hablar en el espacio público. No es ese el objetivo que nos reúne cuando vamos a construir prototipos, sino justamente admitir que esa diferencia que queremos convertir en un activo solo se hace operativa cuando logramos dejarnos afectar por otros y nosotros también afectar a los otros, ¿no? Ambas cosas. Ese intercambio de afectaciones es el que habilita la posibilidad de hacer prototipos. Podría desarrollar más la respuesta y poner ejemplos de cómo es eso de afectar, pero déjame que evoque uno, más que explique uno. Cuando Jane Goodall se va a estudiar a los gorilas, necesariamente tiene que ponerse en esa situación de dejarse afectar. Lo que para todos era un ruido caótico, ella, después de unos años de observación, dejándose afectar por esa enorme vida social que sostenían los gorilas en sus conductas, acaba descubriendo la primatología y acaba descubriendo que los primates tienen una vida política tan intensa, tan compleja y tan hermosa como la que tienen los humanos. Solo lo puede hacer porque admite que el otro, aunque se exprese balbuceando, aunque se exprese en apariencia dando gritos, en realidad está diciendo cosas inteligentes, está diciendo cosas que merecen ser aprendidas, está diciendo cosas que yo puedo dejarme afectar por ellas y aprender. Es un poco así, y podría hablar más, pero tampoco quiero abusar de la palabra. No, está bien. Escucharte es aprender. Yo creo que estos espacios tienen ese sentido que tú estabas expresando a manera de experiencia, laboratorio y todo eso. Yo creo que es así. No puede haber. Lo que me provocó tu última intervención es porque todo esto no es posible en un aula. Digamos, el aula está cerrada. ¿Sí me entiendes? Todo lo que venimos hablando, que hemos trabajado además a nivel de espacio abierto, todo esto, está cerrado en la escuela formal, ¿sí? Parece que la escuela formal no reconociera el valor de lo que estás exponiendo, ¿sí? Y que yo comparto, con algunos matices y tal, digamos, del hecho tremendamente político de interactuar, ¿sí? Políticamente desde el individuo y apropiarse de un territorio y tal. Pero me quedaría como esa sensación. Está cerrada el aula. ¿Cómo hacemos para abrirla y que pase algo con relación a los procesos que se dan allá adentro en este mismo sentido? Buena pregunta. Yo llevo años haciéndome esa pregunta y no solo el aula, también el laboratorio, también la universidad. La familia. La familia. Yo llevo años haciéndome esas preguntas y no creo tener una respuesta como para resumirla aquí en un minuto y dar un eslogan y hacer un tweet. No, creo que está bien que la pandemia nos haya ayudado a redescubrir la importancia del aula,
la importancia de los maestros. Yo creo que esos son héroes y héroes civilizatorios invisibles, son esos trabajadores esenciales. Nuestros hogares se convirtieron en un caos cuando tuvimos a los niños todo el tiempo metidos dentro de casa. Creo que esa fuerza que nos ha dado ahora la pandemia para acercarnos al aula de otra manera, con otra mirada, con un espíritu más abierto, más compasivo también con los maestros. A veces tenemos solo críticas para ellos y yo creo que ahora también esto nos ha enseñado a amarlos, a verlos como gente esencial, como gente imprescindible, como gente que tenemos que ayudarle, a acompañarles en el proceso, ¿no? de educar a nuestros hijos. No creo que sea sencillo ofrecer una receta, pero sí creo que es la oportunidad de ensanchar esta conversación, de invitar a los estudiantes a que participen en ella, por supuesto a los maestros, no tiene ninguna discusión, y a perderle el miedo a la palabra experimental, ¿no? A veces hemos introducido una exagerada preocupación por la idea del futuro de nuestros hijos, por la idea de que tienen que aprobar los exámenes, por la idea de que tienen que hacerse útiles y funcionales en algún momento en sus vidas, ¿no? Y en base a esta yo diría casi prejuicio, hemos diseñado una escuela en la que los alumnos creen que van a trabajar y que los alumnos podían pasarlo mejor, podían estar más cómodos, también los profes, todos podíamos reconfigurar un poco esa atmósfera del aula, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para introducir esta conversación, ensancharla, ampliarla, incluir a más actores, hacer esto que yo he llamado experimentar con el aula, que es construir un relato que nos represente a todos por igual, que no deje a nadie fuera. No se trata de imponer ningún criterio, pero quizás sí de intentar ese relato inclusivo, ¿no? que necesitamos. Antonio, hay una pregunta que hace alguien aquí, Fidel, ¿sí? Fidel López, dice: yo añoro estar en un aula y enseñar. La enseñanza en diferentes niveles no es la misma presencial que virtual. En el aula hasta se evidencian los estados de ánimo de los alumnos. ¿Nos estamos acostumbrando a ser simples facilitadores o estamos cambiando la mente de los estudiantes con la educación virtual? Yo comparto el mismo punto de vista de Fidel. Justo antes de comenzar, de que esta charla comenzara a emitirse al público, estábamos justo hablando de este cansancio, de esta fatiga de pantalla que ya tenemos un poco todos, ¿no? Y esta necesidad de reencontrarnos en el espacio público y de volver otra vez a ver eso que Fidel llama los gestos, las emociones, los afectos, ¿no? Yo creo que lo necesitamos mucho. Y así es como yo comencé la charla, diciendo que esto de escolarizar el hogar ha sido un fracaso extraordinario, ¿no? Y que yo comparto con él la necesidad de volver a reencontrarnos unos con otros, cualquiera que sea nuestra condición, si es de alumnos, si es de amigos o si es de vecinos. Yo creo que ya va siendo hora de que volvamos a eso que mucha gente llama la normalidad. Sí, realmente yo comparto también la idea de la presencialidad, pero me vería obligado a pensar que no es la presencialidad que estábamos viviendo antes de la pandemia. No es esa nueva normalidad atada a la misma norma que orienta la educación hacia donde no es, que orienta el trabajo hacia donde no es, que orienta la misma comunicación. Incluso, fíjate sobre la idea de las pantallas, que estaba tratando de ensayar un texto sobre dictadura de las pantallas, y era básicamente esa altísima dependencia que hemos venido creando hacia el aparatico, ni siquiera al computador, ¿no? Al celular, que ya lo llevas para todo lado. Sí. Y me hacía pensar un poco la imagen de Chaplin de tiempos modernos, de este
poniendo las tuercas de forma seguida, el taylorismo exacerbado, ¿sí? Pues ahora estamos igual, pero con un celular. ¿Sí me entiendes? Estás conectado a una cadena imposible de romper, que incluso a las 3 de la mañana te llega un plin y tú de pronto puedes creer que necesitas ver ese plin, ese clic. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso me parece que hay que evitarlo con relación a eso que llaman nueva normalidad. Por eso me parece atractivo, ¿sí? Esto que estabas diciendo tú y tratar de decir, hombre, oiga, educadores, como es más fácil que el educador cambie, que cambie la institución y la política pública, el individuo, el maestro debe llevar esa revolución adentro. Porque volver política pública, esto va a ser imposible, esto va en contra de la norma, claro que en contra de la regulación, ¿sí me entiendes? Sí. Cuando antes hablábamos de prototipo, te decía aquello de que, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos, los prototipos es algo que hacemos aquí ahora los que estamos y con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Es también una invitación a imaginar un mundo. Hay muchas cosas que no podemos nosotros cambiar en el mundo. Nosotros no podemos acabar con el hambre en el mundo, no podemos acabar con la furia de un volcán, pero sí podemos hacer un sinfín de cosas en nuestro entorno inmediato y las podemos hacer ya, aquí y ahora. Y las podemos hacer de bajo coste y de bajo riesgo. Y las podemos hacer imperfectas, pero justo porque son imperfectas es porque vale la pena hacerlas, porque así vamos a ser capaces de incorporar a otros a su desarrollo. Así que claro que podemos hacer muchas cosas y las podemos hacer ya. Antonio, yo comparto eso y me toca cerrar porque esto es la dictadura del tiempo pegado a la dictadura de la pantalla. Te dejo en el aire otra frase de Chaplin. Venga. Sobre esto del error. Él decía, me gustan mis errores, no me gustaría renunciar a la posibilidad deliciosa de equivocarme. Desde luego. ¿Sí me entiendes? Es como, claro, eso es algo que está ahí. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, Antonio. Seguimos en contacto. Nosotros, como te lo decíamos, vamos a construir como un manifiesto de Educar para la Vida, en donde recogeremos opiniones de todos ustedes. Si tú me ayudas con un párrafo de 6 renglones para incorporar en el manifiesto sobre tu idea del prototipo, bienvenido, ¿vale? Venga, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a los organizadores por este excelente trabajo que han hecho y nada, enhorabuena y felicidades. Bueno, estén bien y todos los amigos que están aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.